a mí. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde quedamos? Quedamos por acá. No se preocupen de todo este mundo de presentación, el discurso es larguísimo, yo me puedo demorar aquí un montón, pero pues no es la idea, ¿sí? Nosotros habíamos quedado en cuáles son los retos en cuanto a todo lo que tiene que ver con acueductos y alcantarillados, ¿sí? Entonces yo les decía, hay un informe sectorial, que es el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la entidad que nos gobierna. De cierta manera, cuando yo hablo de gobierno en este aspecto, no es tanto de reglamentación, sino de regulación. La superintendencia lo que hace es, ella recibe todos los datos, todos los reportes de los diferentes acueductos que están legalizados. Ese es un punto clave. Yo el sábado pasado dicté un curso para una universidad en Bolivia, es la Universidad UNU, y las Naciones Unidas. Entonces ese era un módulo en todo lo que tenía que ver con seguridad hídrica, que también ese es otro boom. Afortunadamente a mí me ha gustado mucho y me ha apasionado mucho este tema, porque precisamente cuando yo veía eso, de una vez más, todo el discurso giraba a esa desigualdad que existe entre lo urbano y lo rural. Pero allí el punto era que una de las cosas que decíamos, bueno, hacia dónde está el reto de la política, de las acciones que hay que hacer, ellos mismos también, allí en ese curso, pues la mayoría eran estudiantes de maestría, pero estudiantes de maestría que durante mucho tiempo en Bolivia pasa algo muy particular y me gusta mucho, y es que el gobierno, y sobre todo cuando yo hablo del gobierno, hablo de alto gobierno, o sea, hablo de que hablan con la ONU y con todos estos, ellos lo que hacen son políticas en donde a la gente rural, al campesino, porque Bolivia tiene muchísima zona rural, ellos empiezan con un ejercicio de educación. Entonces a ellos, de cierta manera, ellos pueden acceder a esos paquetes de educación en donde terminan incluso hasta con maestrías. Entonces, ellos, claro, ahorita ya son ingenieros, licenciados, y como ellos dicen, y ya son personas que, como les digo, pues ya están cursando cursos posgraduales, pero ellos inicialmente pues eran campesinos, ¿sí? Era de la zona rural, la mayoría campesinos porque así se denominaba. Entonces, porque ahí también hay otra discusión entre lo que es un campesino y lo que es realmente alguien de la zona rural, ¿no? Eso es otro punto de otra discusión. En este caso ellos decían somos campesinos y conocemos de primera mano todo lo que tiene que ver con los problemas del sector y del por qué siempre, ¿sí? A la zona rural se ha visto como tan en desventaja con respecto a esos desarrollos de infraestructura, de abastecimiento seguro, de garantizar cantidad y calidad de agua de una manera constante. Y una de las cosas importantes que yo veía en común de lo que hemos investigado aquí en Colombia, de lo que se ha investigado o me han contado en México, en Bolivia, en Paraguay, también que he tenido la oportunidad de conocer de primera mano, ellos decían, una de las cosas que mejoraría mucho los sistemas, acueductos y alcantarillados en las zonas rurales, es que la zona rural siempre se ha dejado como asociaciones y a que la gente se reúna y empiece a ver qué va a hacer por el agua. Si usted no sabe de políticas de acción, usted puede tener muy buena voluntad, pero si no sabe realmente cuáles son esas políticas, pues siempre va a existir esta brecha. Entonces, esto era como que una de las soluciones está en legalizar lo informal, legalizar todas estas asociaciones y decir, bueno, usted de aquí en adelante va a rendir cuentas a la superintendencia y usted va a tener que reportar datos. Eso, por supuesto, es un reto porque, ¿qué decían ellos? Pues la población rural no está acostumbrada a eso y seguramente van a haber muchos choques donde dicen, usted está haciendo esto para cobrarme el agua, que toda la vida lo he tenido, pues no muy buena calidad, pero la he tenido, o usted está haciendo esto para ahora sí ganar dinero. Bueno, entonces empiezan todas esas condiciones y por eso esa política con la que hay que llegar al sector rural tiene que ser una política muy clara, ¿sí? Que sea una política en donde no entiendan solamente los ingenieros o no, tiene que ser una cosa que tanto los técnicos como los no técnicos, digamos que tengan un control muy claro de esto. Y ustedes, mis queridos estudiantes, pues son parte de ese personal técnico que ojalá, sí, sean los que vayan a las zonas rurales con propuestas que realmente
pues ustedes son los que conocen la comunidad, ¿sí? Yo cuando hablo de ustedes, yo digo, es el reto que tenemos todos, ¿sí? De conocer primero la comunidad, de entender las necesidades y saber realmente cómo hay que llegarle y decirles, oiga, es que esto hay que hacerlo, ¿sí? Ahorita tenemos que hacerlo porque cada vez los recursos son menos, cada vez si nosotros nos regulamos, si nosotros entre todos, digamos que de cierta manera empezamos a apropiarnos de estas políticas, pues nos van a llegar los subsidios, nos van a llegar más regalías y es la manera en la que nosotros podemos propender por un buen desarrollo. Entonces, la primera invitación que yo les hago a ustedes es apropiense de las comunidades, ¿sí? Ah, ingenieros, somos ingenieros y aquí nosotros no vamos a poner cosas sociales. Chicos, este país está lleno de residentes, esto de obras. Por eso, aquí sí yo siempre les hablo con, digamos que es, ahí sí, yo digo, si no puedo hablarles a ustedes, estoy frita, ¿no? Residentes de obra es lo que hay en el país. Así que espero que ustedes aspiren siempre mucho más a eso y para llegar, ahorita necesitamos es que ustedes lleguen con soluciones. ¿Listo? Si ustedes se me van a ir para un ministerio, si ustedes se me van a ir para cualquier ente, ustedes digan, vea, yo ya me reuní con esta comunidad o yo vengo de esta comunidad, allá los problemas son estos, lo que hay que hacer es esto y yo creo que hace acá. Y seguramente, pues digamos que no solamente le está aportando eso, sino que de cierta forma usted también está trazando un camino que hacia donde espero que sus ejercicios profesionales los conduzcan. ¿Listo? Entonces, esa es la primera condición. Vamos a conocer comunidades, vamos a conocer dinámicas y ahí sí, cuando yo ya entiendo realmente qué es lo que se necesita, entonces llegar con propuestas. ¿Listo? Porque claro, yo les enseño a ustedes qué es una bocatoma lateral, una bocatoma de fondo, vamos a diseñar el desarenador, la aducción, la conducción, pero si yo llego y termino siendo uno más del montón, en donde llego y abro el libro y miro a ver, ah, bueno, necesito una conducción, a ver qué le pongo, listo, no, pues esto, pero ni siquiera me pongo a analizar si realmente la conducción es lo factible o si en lugar de una conducción lo que se necesita es un sistema de aducción, vea, yo le voy a transportar todo el agua en lámina libre y luego aquí la presurizamos y luego aquí miramos cómo hacemos para la distribución, pues volvemos al mismo ejercicio, nos quedamos patinando sobre el mismo problema y seguramente por allá en el año 2030, cuando lleguemos a mirar objetivos de desarrollo sostenible, pues estamos en el mismo ciclo y estoy mostrando el mismo mapa, ¿listo? Y eso es lo que precisamente tenemos que cambiar. Entonces está claro que la brecha es gigantesca, está claro que los problemas están ahí, ¿sí? Como condicionados, están ahí latentes, están ahí diciendo, oiga, míreme que yo soy la solución, pero a veces pues estamos muy enseguecidos en que las cosas tienen que ser como las hemos venido haciendo y eso hace que por supuesto no se mejore. Sin embargo, les decía que una de las cosas que sí he visto es que estamos cambiando esos entornos y digamos que un primer paso es llegar a decir, bueno, ya hay políticas que nos van a regular. Otra cosa importante dentro de esta brecha, ¿sí? Ya no es solamente que exista lo rural y lo urbano, sino que esto, urbano, cada vez tiende a ser más de este color. ¿Listo? ¿Y eso por qué está pasando? Entonces lo decíamos, la gente está en las grandes ciudades ya de cierta manera agotaron las fuentes hídricas, ¿sí? Porque desafortunadamente todavía digamos que el panorama no es tan dramático, pero hacia allá le está apuntando. Y el ejercicio de haber agotado las fuentes hídricas hacen, ahí es donde yo iba a empezar, ¿sí? Hacen que, por supuesto, ya el Estudio Nacional del Agua, por ejemplo, ¿listo? Muestre índices de vulnerabilidad hídrica al desabastecimiento. Y miren que los grandes índices de vulnerabilidad, que son las tonalidades rojas, naranjas, amarillas, están en el cordón justo donde está la población, ¿sí? Si yo contrasto, este era el índice de aridez y aquí era donde está la población acomodada. Miren el cordón donde está la población, miren el índice de aridez, ¿sí? Entonces uno puede entrar al debate, ah, pero es que el índice de aridez no necesariamente está asociado con abastecimiento, porque yo el abastecimiento lo puedo suplir con otras fuentes, y usted tiene razón. Pero si yo miro ahora ya propiamente el índice del desabastecimiento, que lo encuentran en el Estudio Nacional del Agua del 2018, no del 2014 ni del 2010, que esa es otra cosa que yo les estoy mostrando y es, tengo siempre que trabajar con lo último, ¿sí? Si yo miro esto, ese cordón donde está la gente, pues es el cordón donde el índice de vulnerabilidad
está cada vez más alto. ¿Qué mide el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento? Mide tres cosas importantes y lo resume en este anexo 4. Este anexo también está en el estudio nacional y se los puedo compartir, en donde lo que hace es, mire, él llega y hace como una clasificación de cuáles son las fuentes hídricas que se utilizan para abastecimiento. Y de esas fuentes hídricas que se utilizan para abastecimiento, se identificaron tres cosas. Primero, que cada vez, por ejemplo, en temporadas secas principalmente, las reducciones de caudales son mayores. Hay déficit en precipitación, eso tiene que estar correlacionado, lluvias correctivas, eso lo vieron en hidrología, y por supuesto la deficiencia en la infraestructura. Entonces se hace esta evaluación de estos tres parámetros principalmente y eso al final indica cuál es la cantidad real del índice, es decir, qué tan deficitario está esa fuente para poder llegar a soplar. Entonces, la cabecera municipal que no tenía problemas de abastecimiento, ¿sí? Porque contaba con una fuente hídrica. Cuando nosotros clasificamos las fuentes hídricas, ¿sí? Es porque ya previo se hizo un ejercicio de calidad en donde dice, bueno, potabilizar esta fuente es factible. También lo hablábamos, ¿sí? Yo no puedo llegar y decir, bueno, el río Cauca no es una fuente abastecedora porque abastecerse del río Cauca cuesta muchísimo, ¿sí? Y por lo menos que lo diga Cali. Cali es una de las ciudades que se abastece del río Cauca y la potabilización del agua del río Cauca es muy, muy, muy alta. ¿Listo? Entonces, pues claramente eso hace que estas fuentes hídricas ya son fuentes que ya previamente están categorizadas como fuentes que pueden llegar a abastecerse porque tratar su calidad de agua, pues no es, digamos que es viable, ¿sí? Pero ya ahora el problema no es tanto eso, sino que cada vez menos agua, cada vez menos precipitación y por supuesto la deficiencia en la infraestructura instalada. Y eso hace que el Estudio Nacional empiece a mirar el potencial uso de aguas subterráneas, que también lo decíamos. Yo puedo tener aguas superficiales, puedo tener aguas subterráneas, ¿sí? Pero si las superficiales se me escasean, entonces empiezo a mirar hacia el agua subterránea. El agua subterránea mucho más lenta su recarga, se va a demorar, si yo ya seco el pozo me quedé desabastecido, si yo no hago, digamos que todos los estudios que hay que hacer para buscar o para al menos cuantificar el agua subterránea son millones de veces más costosos que los de agua superficial, ¿sí? Si nos cuesta tener caudales en las aguas superficiales, calculen ahora esos caudales en aguas subterráneas, donde tengo que hacer un ejercicio de geofísica, buscar a través de mecanismos en donde les requiero energía, les requiero condiciones especiales para verificar y poder cuantificar más bien cuánta realmente es la cantidad de agua que puedo tener en las aguas subterráneas. Y otra de las cosas es que como nosotros por tradición no nos abastecemos de agua subterránea, ¿sí? Pues nuestras técnicas para extracción de agua subterránea todavía son muy empíricas, pues que yo conozco un duro en geotecnia y yo conozco un duro, un geólogo súper chévere, claro, pero obviamente todas estas condiciones, pues volvemos al mismo ejercicio. Ellos me pueden decir dónde está el agua, ¿sí? Y seguramente con muy buena precisión, porque conocen el suelo, porque saben las condiciones. Pero como soy yo el que me encargo de la extracción, ¿m? Entonces, claro, se lo dejo a las 3, 4 personas en el pueblo o en el municipio o quizá en toda una región, 3 o 4 personas que durante mucho tiempo se han dedicado a esto, pero no es más. Entonces, todavía los aljibers, no sé si ustedes también han escuchado, un aljiber es un pozo que se puede construir siempre y cuando el nivel freático del suelo pues esté alto, ¿sí? Esté muy al nivel de precisamente el suelo. Cuando ustedes abran de perforaciones de 2, 3 metros como máximo para poder llegar al agua, eso es un aljiber. Entonces, claro, el aljiber, como les digo, pues siempre ha sido aljiber, siempre ha sido estructuras que las se han encargado pues las personas de manera artesanal, de manera empírica, el señor que toda la vida ha hecho aljiber, entonces pues ese es el que se ha encargado de ello. Entonces, ese es otro reto, ¿sí? Y también empezar a decir, bueno, si la tendencia es que de las 700 fuentes abastecedoras, ya 400 están propensas a potencial uso de agua subterránea, entonces el estudio hay que mirar también, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con el agua subterránea? ¿Listo? Ese es otro de las grandes condiciones. La continuidad de los servicios, eso también está muy relacionado
a que de nada sirve que yo tenga una infraestructura muy bien propuesta, muy bien diseñada, muy bien implementada, ¿sí? Si la continuidad, es decir, que a las personas les lleguen 24 horas el servicio, pues no es posible sino en ciertas épocas del año. Entonces, yo digo es que cuando es periodo seco, yo no voy a poder garantizar esa continuidad. Y yo les decía, hay municipios muy cercanos de Bogotá que ya están padeciendo este problema, en donde en las épocas de sequía, donde los niveles de los ríos son bajos, ¿sí? No hay manera de garantizar esa continuidad. ¿Cómo se mide la continuidad? En función del número de horas al día que se presta el servicio. Escuché ahí un sonidito, preguntas, ¿me escuchan bien? Profesora, una duda, ingeniera, qué pena. Señor, Es dime. que según o sea, no entendí yo bien el otro día estaba mirando el videito que usted colocó en la plataforma y Ujú, no entendí muy bien si era más potable el agua que viene de un aljibe o el agua, o no sé si ahí se referían, era un manantial. ujú. Lo que Pues, pasa es que, sí, el aljibe como tal, el aljibe es simplemente la técnica que se utiliza para la extracción, ¿sí? O sea, el aljibe, cuando se habla de aljibe, se habla de que es una infraestructura que lo puede hacer la comunidad. ¿A qué me refiero? Un aljibe como tal, ¿listo? Viene, como les decía yo a ustedes, para perforaciones hasta 3 metros. Eso no digamos que no tiene nada que ver con la calidad, a menos de que sea, a esto voy. Si usted puede llegar y perforar 3 metros y ya encontrar agua, ¿listo? Entonces usted dice, eso es un aljibe. Pero si yo, para usted poder encontrar agua, usted tiene que perforar, pues, 10 metros, por ejemplo, ¿listo? Pues ya eso no lo puede hacer una persona manualmente. O sea, lo que dicen es, un fontanero o el maestro o la persona que durante muchísimos años se ha encargado de esto dice, si yo perforo y ahí a 3 metros consigo el agua, perfecto, pero yo no puedo, o sea, manualmente, como se dice allí, yo no puedo perforar 10 metros si es lo que necesito para llegar al agua subterránea. Si ya necesito 10 metros, pues sí o sí me toca ir a contratar un equipo especializado, sí, que son los que más o menos o lo han visto, seguramente lo ven, es como un trípode, ¿listo? En donde va la perforadora, ¿sí? Y empieza a perforar hasta que encuentra agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los aljibes se dejan como una propuesta, porque como les digo, se puede construir de cierta manera a mano me refiero, pues una persona puede hacer la excavación porque es muy poco profunda, mientras que un pozo como tal no. Entonces, cuando yo encuentro agua a poca profundidad, puede ser por dos cosas. La primera, porque sea un manantial, ¿sí? Entonces ya sabemos que el manantial pues emerge a la superficie, ¿m? Y ahí siempre por tradición se ha dicho que los manantiales pues la calidad del agua es muy muy buena, ¿listo? O también puede ser porque al hacer esos métodos de extracción yo voy a tener un nivel freático, ¿sí? Que también muchas veces está asociado con lo que tiene que ver con un manantial. Pero es simplemente eso, que aflora a la superficie sin necesidad de métodos mecánicos, sino que yo los puedo hacer de manera manual. La calidad del agua siempre va a ser mejor la del agua subterránea que la del agua superficial. Eso siempre. Entonces lo que nos decía allí, lo que nos dice estos personal técnico del ministerio es, pues si usted perfora y a 3 metros tiene agua, maravilloso, ¿listo? Pero entonces ahí sí hay que hacer un ejercicio siempre de verificar si esa agua que está emergiendo es porque es un manantial y cuánta agua tiene realmente y cuánto puede abastecerme, ¿m? O hasta qué punto ese aljibe pues va a durarme un año o 2 años y de ahí yo voy a tener que convertir ya en un pozo de agua profunda. No sé si un poco es a lo que te referías. listo, gracias. Es que era más que todo eso porque, pues, digamos, o sea, donde yo vivía había Ujú, un pozo de 6 metros ujú. y de ahí sacábamos del agua, pero pues esa agua sí no hacía, o sea, pues yo la llegué a probar alguna vez, pero esa agua no es que sea muy, o sea, esa Claro, agua porque salada, entonces, ahí sí, aparecen eso otras requiere algún condiciones. tratamiento o cosas así. Claro, porque ahí aparecen otras condiciones y es, por ejemplo, ¿qué nos dicen cuando hablan de aljibes? Y eso lo vemos también o en los estudios que he hecho de las comunidades rurales. Los aljibes, por ejemplo, se tienen que ubicar mínimo a 25 metros de el centro poblado o si yo estoy en una finca o si yo estoy en una comunidad,
lejos de donde yo vierto aguas residuales, por ejemplo. Esa es la primera. ¿Listo? Entonces, muchas veces la práctica de encontré el aljibe, listo, y entonces está el aljibe, pero a pocos metros está el pozo séptico. Pues claro, el agua del pozo séptico, ¿sí? Que también se hace de manera artesanal, termina contaminándome el agua del aljibe, ¿sí? O lo mismo, estos son comunidades en donde muchas veces se utilizan todo lo que son agroindustrias o todo lo que, incluso el simple abono que uno dice, no, pues es que yo a mis pollos, decíamos el otro día, yo a mis pollos les doy pues todo muy natural. Claro, pero el excremento, todo esto también termina de cierta manera llegando al agua del subsuelo y contaminándome el aljibe. Entonces, eso de que el aljibe está relacionado con la calidad, no. Yo encuentro el aljibe, encuentro el agua, perdón, construyo el aljibe y yo tengo que garantizar que efectivamente el agua que estoy extrayendo pues es agua apta. Lo mismo, y tanto de la fuente superficial como de la fuente subterránea. No es que cualquier quebrada yo voy a ir allá a tomarme el agua, no. Yo primero tengo que saber realmente cuáles son las condiciones de calidad de esa agua para después, ahora sí, plantearme. Y eso es una de las prácticas muy típicas de la zona rural. Así construimos aljibes porque, bueno, porque es lo barato, porque es lo que se sabía hacer, ¿sí? Pero obviamente cuando extraemos el agua, pues realmente agua para consumo humano difícil si no se hacen procesos de tratamiento. ¿Listo? Entonces, siempre, digamos que hay que hacer tres cosas importantes. Verificar cantidad, verificar calidad y, por supuesto, proyectar hasta cuándo esto me va a servir. ¿Sí? Por eso también una de las cosas es no busque soluciones hoy, busque soluciones que le sirvan hoy y que le sirvan pues al menos un buen tiempo para que usted eh, pueda estar allí condicionado. ¿Listo? Entonces decíamos que aunque usted garantice cantidad, calidad, etcétera, etcétera, muchas veces, y no durante toda la época del año, ¿listo? Usted va a poder garantizar continuidad del servicio. Y yo les decía a ustedes, esto es muy raro para la gente que vivimos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en los grandes centros poblados, porque en los grandes centros poblados la continuidad está asegurada. Pero ya los que viven, ¿sí? Los que vivimos en zonas más apartadas, en zonas donde uno dice, no, aquí llega el agua 6 horas al día, o me llega siempre los primeros meses del año cuando llueve, no tengo problema, pero más o menos en épocas de sequía aquí no llega más de 2, 3, 4 horas al día. ¿Mm? Eso hace que un abastecimiento que esté o que no preste el servicio de manera continua se clasifica como insuficiente. ¿Sí? Y eso no solamente porque el usuario no va a estar a gusto de que no le llegue el agua a las 24 horas, sino que para toda la infraestructura que opera es muy, muy, muy perjudicial que estas condiciones de discontinuidad, digamos que se presenten. Porque, ¿a eso qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo que prender bombas, ¿sí? Y esas bombas si yo no regulo el sistema, yo digo, es que ellas están programadas para que se prendan solamente 2 veces al día. Perfecto. Pero si yo esas bombas durante una época las prendo todos los días, luego, no, ya no las tengo que prender todos los días porque no hay que bombear, entonces las apago, ¿sí? Y luego vuelvo y las prendo. Y empiezan, no, pues espere a ver a qué hora llega la presión, ¿sí? Para poder que la bomba se prenda. Entonces, claro, eso, digamos que si yo programo el funcionamiento de la bomba está perfecto, pero si yo dejo el funcionamiento a que opere en función de las condiciones del servicio, la bomba no me va a durar lo que se debería predecir que va a durar, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con las válvulas y lo mismo pasa con las tuberías. Una tubería es como si fuera, hagan de cuenta, una bomba. Entonces usted a la bomba la llena, la desinfla, la vuelve y la llena, la vuelve de un momento a otro, fatiga el material. ¿Listo? Entonces lo mismo sucede, por eso se revientan, por eso explotan, por eso se fatigan, exactamente, y eso hace que los sistemas, usted pueda tener infraestructura, pero como no la controló, ¿sí? Pero es que eso no depende de mí, precisamente. Por eso usted tiene que tener y cuando usted vaya a construir un acueducto o un alcantarillado, usted tiene que prever que las condiciones sean siempre las más regulares. Por eso es que usted tiene que construir tanques de compensación, por eso es que usted tiene que construir almacenamientos, en donde si usted ya sabe que durante ciertas épocas del día o durante ciertas épocas del año usted no le va a llegar el agua de esa fuente de abastecimiento, usted le va a tocar venir y comprarle agua a Bogotá, ¿sí? Porque la compra de agua en bloque también es otra de las cosas que se están usando muchísimo
Y yo les decía a ustedes, municipios cercanos a Bogotá ya lo están haciendo, comprándole agua en bloque a Bogotá. Entonces lo que hace Bogotá es hacerles una desviación de su conducción principal porque ya no tienen cómo más abastecerse. Ya son comunidades que se crecieron tan rápido, ¿sí? Pues obviamente, ¿por qué? Porque, no, es que se incentivó el crecimiento de viviendas mucho más económicas, pues a los alrededores. Entonces, no, compramos en Cajicá, compramos ay, ¿cómo se llama este? Compramos en, me fue la palabra, bueno, Mosquera, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un crecimiento muy acelerado en todos estos municipios, ¿sí? Y pues claro, la fuente que los abastecía no estaba preparada para eso, entonces ya llegamos a un punto en el que ya toca decirle en ciertas épocas del año, oiga, Bogotá, pase un poquito de agua porque ya no damos con las fuentes superficiales que tenemos y aguas subterráneas para toda esta gente no hay, ¿sí? Entonces, esa es otra condición. ¿Listo? Y que también el panorama no está solamente en la brecha urbano-rural, sino que es que el urbano y lo que ya tenemos construido también ya está llegando a su capacidad límite. Y ahí también empiezan todas estas propuestas a decir, bueno, ahora también tengo que mirar hacia el urbano porque también no es que todo el panorama sea verde, no, hay condiciones y dentro de esos es donde yo tengo que empezar a contrastar todos estos mapas y realmente plantearme una propuesta que yo diga, bueno, hacia dónde tiene que ir la solución, ¿sí? Bueno, de esto pues ya no hay mucho más que hablar. El servicio público de acueducto del país es del 87.54% en el área urbana y tan solo del 35% para el área rural, ¿sí? Esto pues ya lo veíamos, aquí ya les doy la cifra global para que ustedes tengan como a ustedes les gusta esto de porcentaje, ya díganme pues cuánto es, ya lo veo muy rojo, muy verde, pero realmente cuánto es la brecha, pues es esta, ¿sí? 86%, 87% para urbano, 35% en lo rural. Esto para acueducto, ¿sí? Ahí están los suscriptores también, el ejercicio de saber dónde es que están todas estas personas consumiendo el agua. Y yo les decía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, más allá de ser una entidad, es una ley, ¿sí? Es la ley 142 de 1994 en donde ustedes, por eso, muy importante, siempre que vayan a plantear una acción popular, en donde ustedes vayan a hacer una tutela contra el acueducto, en donde ustedes vayan, hay quien estoy hablando del acueducto de Bogotá, no estoy hablando de cualquier acueducto del país, en donde usted vaya a poner cualquier recurso jurídico, usted tiene que citar la ley 142 de 1994, porque es, digamos que, en donde dice los servicios públicos hay que regularlos y es la superintendencia que se va a encargar de ello, ¿sí? Por eso ustedes siempre, cuando tengan así, ustedes citen superintendencia y ahí mismo les ponen cuidado en todo. Si es telecomunicaciones, si es aseo, si es acueducto, alcantarillado, si es electricidad, cualquier cosa que ustedes necesiten porque vean que hay irregularidades en los servicios, citen superintendencia y ahí mismo les ponen cuidado. Eso es un tip. Entonces, observemos aquí lo que me interesa es ver cómo están distribuidos los suscriptores de acuerdo a las regiones que están proyectadas en el país o que están planteadas en el país. Entonces, observemos, la zona andina, por ejemplo, dice que tiene más o menos el 64.5%. Aquí es como él hace una comparación entre el 2017 y 2018, pero bueno, que la mayoría de la población está en la región andina a través de suscriptores. Después vamos a detallar mucho más lo que es un suscriptor, porque ese concepto de suscriptor también es muy variable e incluso es muy variable dentro de una misma comunidad, porque no es lo mismo lo que es un suscriptor de estrato 1 o 2 que lo que es un suscriptor estrato 4 o 5, ¿sí? Y eso el DANE lo consideró en el último censo, afortunadamente. Entonces, tenemos que entrar al detalle de realmente cómo asocio población con suscriptor. ¿Mm? Sin embargo, nosotros pues al final hacemos un ejercicio de decir, bueno, toca aquí trabajar el promedio de densidad poblacional, pues 2.5 personas por suscriptor, entonces eso es para nosotros al final, digamos que la unidad, pero siempre referenciar y saber que por supuesto son dinámicas cambiantes. Entonces,
Aproximadamente el 64-65% de los suscriptores conectados al servicio, o sea, este mapa que ustedes ven acá, el 65% está en la región andina, el 16%, miren que en la zona Caribe bajaron, ¿sí? Muy poco, pero pues ahí hubo, digamos que yo cuando veo ese punto 2%, yo digo, eso se mantuvo, ¿sí? Está el 17%, más o menos 16%. En la Pacífica está el 14%, Orinoquía está el 3.2% y en la Amazonía el 1.3%. Esto también, pues, mismo discurso, es que yo me ocupo de donde estén los suscriptores y por eso es que la región andina, ¿sí? Es donde me presenta, pues, eh, la mejor cobertura de los servicios, porque es donde está la mayoría de la población, ¿sí? Pero resulta que las fuentes de la región andina cada vez están más secas, entonces ahí es donde viene el otro escenario y lo importante de saber realmente qué es lo que vamos a hacer con esto, ¿sí? Aquí está la concentración de los suscriptores por cabeceras municipales, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos que efectivamente las grandes ciudades son las que se llevan la mayoría de los suscriptores que están conectados, ¿sí? Al final hablamos de que hay más o menos somos 10 millones de suscriptores, ¿sí? Que eso, si lo multiplico, más o menos, por eso el ejercicio de mirar, porque no es lo mismo también los suscriptores de la zona urbana que la zona rural, ¿sí? Entonces, pues si yo esto lo multiplico, tendría que multiplicar para que nos dé los 40 millones que dice el Dani en el último censo que somos, 40 y tantos, pues tendríamos que tener como una densidad poblacional por suscriptor de 4 punto algo, pero pues vamos a ver que eso no es así. Y eso nos lleva también a plantearnos pues dinámicas en cuanto a cómo se consume el agua en el país. Y ya sabemos que en función del consumo, pues está el alcantarillado, ¿sí? Pues no va a haber alcantarillado si no hay consumo, eso está claro, ¿vale? Bueno, proyección de la demanda, aquí vamos ya a entrar, digamos que ya, como les digo, podemos quedarnos conversando en torno a esto muchísimo, muchísimo tiempo, sacar muchas conclusiones muy importantes y lo que yo espero es encontrármelos ustedes en congresos, en todas estas, en foros, en todo esto, digamos, donde ustedes ya sean los expertos y ya ustedes sean los que estén planteando soluciones para toda esta problemática. Pero yo creo que como panorama, creo que se los he dejado un poco claro en cuanto a ya no es solamente la brecha urbano-rural, estamos cada vez haciendo más para mitigar esa brecha, sino que ahora nos está apareciendo otro gran problema y es que en lo urbano también las cosas no funcionan tan del todo bien como quisiéramos, ¿sí? Eh, pero entonces ahora sí hablemos, ahora sí netamente, de qué es lo que yo tengo que considerar para llegar a plantear una propuesta de diseño. Vamos a empezar, como les dije a ustedes, con todo lo que tiene que ver con abastecimiento, donde el abastecimiento se va a convertir en acueducto hasta cuando se potabilice, ¿sí? Por eso, cuando yo estoy haciendo la proyección de la demanda, yo tengo que pensar tanto en el agua que voy a distribuir a los diferentes usos, ¿m? Como el agua que finalmente va a terminar en potable. Si ustedes veían la conferencia del técnico, bueno, del experto del ministerio, ¿sí? Que él hablaba de que una de las cosas, y es la dotación. Entonces él decía, mire, estamos hablando que una dotación, más o menos, y él decía la cifra, 140 litros habitante día, es una dotación más o menos para un suscriptor, para un habitante, ¿sí? Una dotación de agua. Entonces uno dice, bueno, una persona consume 140 litros habitante días en promedio. Eso lo vamos a ver con lupa porque no es así. O sea, eso es, digamos, como cifra estándar está bien, ¿sí? Entonces él decía, para la población rural, estamos condicionando de que la dotación sean 200 litros habitante día. Eso no significa, ¿sí?, que es que la población rural consume más que la población urbana en cuanto a necesidades básicas, ¿sí? No es que en la población rural, entonces, es que ellos se bañan 10 veces al día, entonces, no, pues nada, compadre, bañense una, no. El problema de la condición rural, y ahí se habla de algo que se llama la subsistencia rural. Entonces, ¿qué dice la subsistencia rural? Mire,
Si usted necesita 140 litros habitante día, que es muchísima agua, si ustedes logran garantizar eso, pues mejor dicho, estamos en el top de los abastecimientos. Pero digamos que si yo digo, si usted necesita 140 litros para su cotidianidad, ¿qué es su cotidianidad? Aseo, alimentación, básicamente es eso, aseo y alimentación. Entonces yo le voy a dar 200 litros. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en la ruralidad hay otros usos que no se contemplan en la parte urbana. ¿Cuáles usos? Entonces, pues mire, es que yo necesito agua para poder limpiar los tomates, ¿sí? Que yo voy a exportar, o que salen de mi finca hacia los distribuidores. O yo necesito, por ejemplo, llenar para subsistir con la piscicultura, o yo necesito, bueno, todo eso es lo que llamamos la subsistencia rural. Entonces, por eso se dice, vamos a considerar dotaciones mayores en la zona rural porque hay que garantizar esa subsistencia rural. Lo de los pollos, ¿sí? Entonces yo digo, es que yo necesito darle agua a mis pollos y mis pollos no pueden tomar agua residual, ¿sí? Porque si no, este pollo no va a tener la calidad, nadie va a comprar un pollo alimentado de agua residual, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es lo que se llama la subsistencia rural. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a cada vez más las dotaciones urbanas van a disminuir, ¿listo? Mientras que las dotaciones rurales van a aumentar. Eso es más o menos, digamos que lo que se proyecta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Una cosa es la dotación y otra cosa es cómo se consume el agua, ¿sí? Entonces, ahí el ejercicio es en lo urbano, no piense en un macro dotacional, sino que establezca prioridades en el uso del agua, ¿listo? Y en lo rural ya se dice, tampoco es que usted tiene derecho al agua así como así. Yo le voy a dar 200 litros, por ejemplo, y usted pues tiene que mirar cómo va a garantizar que esos 200 litros le sirvan para su subsistencia en cuanto a pequeños productores, porque claro, si yo estoy hablando que esta producción de pollos ya no son pues un corralcito pequeño donde viven pues de los huevos que se ponen, sino que ya son unos grandes productores, entonces pues ya ellos tienen por obligación que pagar tasas retributivas y ya es otra parte de la gobernanza del agua. Estamos hablando de los pequeños productores, ¿sí? La subsistencia rural estamos hablando es de la persona que tiene una finca, tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, y en esas 2 hectáreas, pues eso, siembra tomate, tiene pollos, tiene aguacate, tiene ta. Entonces, esos son los productos de su subsistencia. Ya si usted es una empresa, ¿sí? De leche, de cualquier otro punto, pues usted ya sabe que tiene que, nada, pagar por unas condiciones especiales. ¿Listo? Eso también quería dejarlo claro. Entonces, para esa proyección de la demanda, lo primero que yo tengo que hacer es o proyecto suscriptores, ¿sí? O proyecto población y la convierto en suscriptores o eso. Entonces, ahí empieza esa dinámica y aquí lo que me dice es, usted aproximadamente eh, antes, en la RAS 2000, más o menos, y de hecho en el título B de la 2010, ¿sí? Se hablaban de unos niveles de complejidad. Yo no le voy a dar mucho énfasis en este curso a los niveles de complejidad, porque ya se demostró que el consumo del agua no está en tanto relacionado al número de habitantes, porque al final usted está trabajando con una dotación. Y ahí quiero empezar, que ustedes pongan ahí definiciones importantes. ¿Qué es una dotación? Miren que las mismas unidades me lo está diciendo. Es cantidad de agua por, entonces ahí viene, o por suscriptor, ¿sí? O por habitante. Es decir, es una unidad, es una medida unitaria, ¿sí? A mí me interesa saber es cuánto consume un suscriptor o un habitante. Y cuando yo ya tenga eso, entonces, bueno, ahora sí lo multiplico por el número de suscriptores o por el número de habitantes, pues que yo necesito abastecer en los próximos 25 años en las zonas urbanas. Las zonas rurales dice, ahorita, y eso también es muy nuevo, es no proyecte la zona rural a menos de que usted sepa que esa zona rural va en expansión, ¿sí? Por eso volvemos al ejercicio que hay que entender bien la dinámica.
Si usted ya sabe que los censos poblacionales de las zonas rurales están en aumento y quiere seguir aumentando, proyecte la común y corriente. Pero si no, entonces haga el ejercicio para hoy y contemple un 5% que se le pueda estar, digamos que se le pueda llegar a incrementar. Pero pues digamos que lo rural lo que dice es, ahora la prioridad no son 25 años, la prioridad es hoy, ¿sí? Conectar a todos estos usuarios hoy. Y ya ahí, obviamente, cuando ya logre que al menos la cobertura hoy esté bien, entonces ahora sí proyecto esa cobertura. ¿Ok? Que también vienen sus condiciones, pero bueno, por ahora digamos que la política hacia donde le apunta. Entonces, ya por eso esos niveles de complejidad bajo, medio, medio alto y alto, antes era, si usted tenía poblaciones menores a 2.500 habitantes, su nivel de complejidad es bajo. Entre 2.500 y 12.000 es nivel de complejidad medio. Entre 12.000, 12.500, ya hasta se me pasó esa cifra. De 12.500, 12.000 a 60.000 es medio alto y ya poblaciones por encima de los 60.000 es alto. Y entonces aparecían unas dotaciones, ¿sí? En litros habitante días o también hay metros cúbicos suscriptor mes en función de si era clima cálido o clima templado. ¿Quién era clima cálido? Todos aquellos suscriptores que estaban, o toda aquella población que estaba por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Y todos los que estuvieran por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar ya era templado frío, lo cual pues no es cierto del todo, ¿sí? Porque un municipio que esté a 1.200 o que esté incluso en los 1.000 metros sobre el nivel del mar, entonces consume como frío y eso no es así, ¿sí? Entonces por eso ahorita la 0330, que es esta tabla 1 que ustedes ven acá, dice, primero miren las dotaciones, ¿sí? Aquí ya dice, a mí no me interesa el número de población, a mí lo que me interesa es dónde está ubicada la población. Si está menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, como máximo puede llegar a garantizarse los 140 litros habitante día. Es la dotación máxima, no es la que tenga que cumplirse y eso también es muy importante, ¿sí? Es dotaciones máximas, es decir, cuando usted calcule la dotación, ojo que no le puede dar más que esto, es lo que dice la 0330, ¿sí? Ingeniera, yo fui, cogí los datos y me está dando 110, ¿estoy mal? No, está bien, porque lo que dice la resolución es no se me pase de este valor, ¿sí? Por eso es que en esa conferencia, los que la vieron muy juiciosos, pues eh, él hablaba de los 140, ¿cierto? Entre los 1.000 y los 2.000 metros se dice que usted más o menos puede llegar a consumir un poco menos, hasta 130, y si usted ya está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues usted no debería consumir más de 120 litros habitante día. Mire que esta es la única tabla que habla de dotaciones en la resolución 0330, que es el reglamento, que es el que les digo que es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? ¿Qué me dice la superintendencia? La superintendencia me dice, mire, más o menos para poblaciones por encima de 2.000 habitantes, ¿sí? El consumo básico es de 11 metros cúbicos suscriptor por mes. Entre 1.000 y 2.000 es de 13 y menos de 1.000 es de 16. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a entrar todos. Bueno, todos no, mentiras. Espérense porque si no se me satura esto y ahí sí no hacemos nada. sui.gov.co. Esto está en el aula. No sé si ya habíamos hablado de esta página. ¿Ya habíamos entrado? No, no. Los que de pronto si están viendo hidráulica aplicada, pues ahí sí. Entonces, esta es la página de la superintendencia. Yo voy acá, voy a acueducto. Ya habíamos hecho esta consulta para saber si voy muy rápido o voy más lento. No, no, señora, no la habíamos hecho. Listo, perfecto. Entonces, yo voy acá. Dale un segundo, chicos, pongo acá, pagar una cosa, un segundo. Entonces, acá
en esta página de la superintendencia, como les digo, en la ley 142, más allá de ser una página web, ¿cierto? Es donde se van a regular todos los servicios. Entonces, por eso ustedes acaban de encontrar acueducto, alcantarillado, aseo, energía, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a la base de datos. Si nosotros le damos acueductos, nos redirecciona aquí como a las condiciones. Y vamos a entrar aquí donde dice indicadores en la bodega de datos, que es la base de datos como tal. ¿Sí? Y entonces, en la bodega de datos, acá vamos a encontrar, digamos que todas las condiciones. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner acá en las medidas, él me dice, déjenme ver esto ahorita, entonces pongo ustedes por acá, listo. Entonces él me dice, usted puede ver facturación total por consumo, En este caso, solo nos interesa el consumo total, vamos a quitar facturación, y nos interesa el número de suscriptores. El tema del subsidio es muy importante, pero no lo vamos a considerar en esta clase específicamente. Después, cuando si nos queda tiempo, empezamos a ver de todas estas dinámicas. Ni contribuciones, ni promedio, nada. Solamente consumo total y número de suscriptores. ¿Sí? Vamos a, ahora sí, periodicidad. Él me dice anual, mensual, que nos muestre todo lo que se muestre. El tiempo lo voy a dejar también todo el que haya, porque van a ver que algunos reportaron más tiempo, hay otros que no tanto, y entonces esto ha cambiado muchísimo. Entonces vamos a dejar que para lo que yo consulte, el tiempo que haya reportado. El servicio, acueducto, sí es importante que lo especifiquemos. La empresa, esto es porque muchas veces en un municipio pueden haber varios operadores, ¿sí? En este caso, pues nada, en la consulta, el que reporte también, no vamos a cambiar. Ubicación geográfica. Entonces vamos a coger un municipio que esté por debajo de los 1000 metros del nivel del mar y vamos a tomar un municipio que esté por encima de los 2000. A mí se me ocurre, ¿sí? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, podemos irnos por el Valle del Cauca. Y en el Valle del Cauca vamos a tomar Cali. Y cogemos Bogotá y le hacemos el mismo ejercicio. A Cali le vamos a pedir que me muestre la zona urbana solamente. Vamos a enfocarnos en lo urbano primero, porque aquí el ejercicio es ver realmente esas dotaciones de dónde salieron, ¿sí? Vamos a poner residencial, no nos vamos a meter todavía con no residencial. Y aquí Cali sí tiene estratos, entonces tomemos el estrato 4. Vamos a hacer el estrato 4 de Bogotá y vamos a hacer el estrato 4 de Cali. ¿Por qué el estrato 4? Pues para quitarnos el tema de los subsidios, ¿sí? Que sabemos que en Cali creo que no hay subsidio para el estrato 1, 2 y 3, pero en Bogotá sí. Entonces yo no puedo comparar también poblaciones que tienen subsidio con las que no tienen. Siempre la dinámica tiene que ser muy precisa. Como el estrato 4, que es la clase media, ¿sí? Ni subsidio ni nada. Entonces yo creo que es como que todos estamos ahí en la misma. Acá arriba al lado de la impresora vamos a decirle que vamos a pedirle primero que nos lo muestre como tabla, porque esos gráficos están difíciles de leer. Aquí me faltó, no me cogió consumo total, número de suscriptores, quito facturación y le doy aquí el chulito. Listo. ¿Vamos bien con la consulta? Solo hemos cambiado acueducto, Cali, urbano, residencial, estrato 4, señora. Qué pena. Es que tú seleccionaste zona urbana. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el centro poblado y lo urbano? Muy buena pregunta. No la tenemos clara y la superintendencia creo que tampoco, pero se asume que el centro poblado, o sea, la zona, lo que pasa es que ustedes, digamos que ustedes saben que está el urbano y está la periferia, ¿sí? Entonces, si yo cogiera, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, que ya ahora es el plan de desarrollo, por ejemplo, de Bogotá, el plan de ordenamiento del 2002, más o menos, Bogotá llegaba hasta las 157, calculen. ¿Sí? Y ya miren hasta dónde va Bogotá. Entonces,
Casi siempre lo que se dice centro poblado es todo lo que está por fuera de la zona urbana, pero que es pero que tiene condiciones de urbanismo, ¿sí? Entonces, el centro poblado, a veces, claro, entonces el acueducto, por ejemplo, dice, no, pues yo le reporto lo que a mí me parece, a mí no me interesa si eso es centro poblado urbano, lo que estén conectados al servicio. Entonces, muchas veces si yo le pongo centro poblado, no me pone, no me da datos. Entonces, por eso siempre acostúmbrese a ponerlo urbano, ¿sí? Urbano o rural, para quitarnos Ok, esa gracias, discrepancia. ingeniero. Con gusto. Que algunos sí tienen claro qué es el centro poblado, mientras que otros dicen, yo no sé si él está o no está cobijado dentro de la zona urbana. Yo lo pongo porque está conectado al sistema, ¿sí? Entonces, por eso escogí urbano y no centro poblado. Listo. Entonces, cuando ya tengo la consulta hecha, entonces, acueducto, Cali, urbano, residencial, estrato 4, vamos a generar el Excel. Aquí ahora sí al lado de la impresora, le voy a aplicar que me genere un XML y aquí me genera la consulta. Listo. Vamos a hacer lo mismo para Bogotá. Entonces simplemente cambio aquí zona. Bogotá, Bogotá está solito. Lo mismo. Acueducto, urbano, residencial, estrato 4. Y vamos a generar el Excel. ¿Listos? Yo voy a dejar un solo Excel. Y de hecho, acostúmbrense, nosotros vamos a manejar Excel un montón. Yo creo que de aquí a lo que queda del semestre, todos los días vamos a usar Excel. Yo les decía a ustedes que esa era una de mis condiciones, ¿no? Que vamos a generar, que íbamos a utilizar todos los días Excel. Yo aquí voy a poner, este es Cali. ¿Sí? Entonces, Cali es, entonces ciudad, Cali está como a 900 metros sobre el nivel del mar, entonces por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y voy a poner Bogotá. Ahora verifico bien que este sea Cali y el otro Bogotá. Por suscriptores pareciera que sí, ¿no? Sí. Listo. Entonces, a ver, veamos la consulta para estar seguros. Entonces, Bogotá. Listo, entonces, Cali y Bogotá. Entonces vamos a hacer un ejercicio de virar, insertar. Este de acá es Bogotá. Ciudad ubicada a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Listo. Vamos a quitarnos los consumos mensuales. Vamos a quedarnos únicamente con los anuales para no enredarnos, con tiempos y demás, sino que si es anual, pues lo pasamos a día y pare de contar. Me dicen cuando tengan acá la consulta, voy a quitar también el 2020 porque todavía no se ha reportado. Listo. Y nos quedamos con esta periodicidad de tiempo. Me dicen cuando estén listos, por favor.
¿Listos? No, señora, un momentico. Bueno. Bueno, entonces, lo primero que yo voy a hacer es, si yo llego y al consumo, bueno, una cosa importante es que uno dice, bueno, este consumo total, estos son litros, metros, cúbicos, esto, ¿cómo se mide el consumo? Siempre que ustedes tengan dudas de algún dato de la base de datos, valga la redundancia, se van a venir acá a la consulta y aquí está la ficha técnica, ¿sí? Aquí les va a aparecer toda la información con respecto a qué significa tiempo, servicio, empresa, ubicación, etcétera, etcétera. Caso del consumo, entonces acá lo dice, consumo total, acá dice acueducto, entonces corresponde, no voy a voltear eso porque tocaría descargarlo y demás, yo aquí leo así, todavía podemos leer así. Entonces corresponde al total de metros cúbicos de agua consumidos. Entonces, estos de acá, importante siempre ponerle a todo unidades y ojo en esos parciales, el que no me ponga unidades, lo pongo yo y si no coincidimos, mala vaina, ¿listo? Todo tiene que ir con unidades, ojo a eso, ingeniera, pero me faltó los metros cúbicos. Mal, ¿listo? Mal porque puede hacer otra cosa. Entonces, si yo llego y cojo esos metros cúbicos que están, en este caso son año, y los divido entre el suscriptor, te voy a tener metro cúbico, año suscriptor. ¿Cuánto les da ese primer dato para Cali? 250.07. Entonces, vamos a hacer lo mismo para Bogotá. Y acá. Listo. Vamos a pasar esto a metro cúbico suscriptor mes. Entonces, un año tiene 12 meses. Listo. Lo mismo para Bogotá. Vamos a pasar todo esto. Todas estas tablas para acá. Listo. ¿Sí les dan esos datos? Esas dotaciones. Estamos viendo estos de acá. Sí, sí, señor. Observen primero
la dinámica, ¿sí? Miren que se reporta el 2005, 2006 para ambas ciudades, 2007 también, 2008, 2009. De ahí se salta al 2017 y esto aquí también es otro ejercicio muy importante de qué pasó entre el 2010 y el 2017, ¿sí? Vinieron los cortes del milenio, vinieron la renovación de las normativas, llegó un vuelco total a cómo se hacía antes y cómo se empezó a medir después de lo que se reportaba antes y se empezó a reportar después. Y eso se ve clarísimamente en las tendencias. Miren que hasta el 2010, hasta el 2009, miren que esto tiene todo el sentido del caso. Hasta el 2009, observen las dotaciones por metro cúbico suscriptor mes. Miren que estaban muy de la mano, de hecho esto lo voy a poner acá, de lo que estaba al título B del 2010, ¿sí? En donde en teoría Cali, nivel de complejidad alto, ¿sí? Clima frío, ¿listo? Bueno, acá está, una vez para que empecemos, vamos a trabajar. Acá les presento el título B. Acá está, aquí hay una tabla por suscriptor. Para que trabajemos no por habitante, sino de una vez como lo tenemos que es suscriptor. Este es el que yo les digo a ustedes que, o que les digo yo no, que el ministerio dice que no es de obligatorio cumplimiento, que son buenas prácticas de ingeniería, ¿no? Acá está, en litros, habitante. Esta es dotación, acá está. Tabla B22, dotación por suscriptor. Entonces, yo me llevo esta tabla para este Excel que estamos haciendo. Entonces, miren que, de acuerdo al 2010, ¿sí? Cali, nivel de complejidad alto, más o menos de 2009-2010, Cali reportaba 16.9 metros cúbicos suscriptor mes. Y para climas cálidos, ¿sí? Podíamos llegar hasta 18 metros cúbicos suscriptor mes. Y miren qué cosa tan coincidente, en el 2008, ¿sí? Cali reportaba justamente la dotación que estaba acá, 18 metros cúbicos suscriptor mes. Sospechoso, ¿no? Uno dice, hombre, hubo mucha coincidencia, ¿listo? Pero pues la cosa es que, miren que antes del 2010, que este título B se publicó en el 2010, o eran datos hasta el 2010, porque en realidad se publicó después, pero más o menos miren que las dotaciones coinciden, ¿sí? Con lo que estaba presentado ahí en ese documento o en ese título. Miren que a partir del 2010, o sea, el 2017, perdón, ¿listo? Ya las dotaciones cambian sustancialmente. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, los suscriptores aumentaron, los consumos, miren que se mantienen más o menos estables, no es que haya una variación, o sea, yo no puedo decir, es que están reportando mal el consumo, ni están reportando incongruencias, porque miren que sí, aumenta el consumo, ¿sí? Pero es que aquí se están casi duplicando en los suscriptores, se debería duplicar el consumo y eso no es lo que está pasando. Entonces, ahí es donde viene y empieza a aparecer, ¿sí? Esa política de decir, bueno, obvio, a mayor suscriptor y si se mantiene el consumo, pues la dotación va a disminuir, ¿sí? Entonces, se empezó a mirar que el problema no era tanto el consumo, sino cómo se reportaban esos suscriptores. Entonces ya ahora sí se hizo un ejercicio muy preciso, por eso hubo ese salto, ¿listo? Se hizo un ejercicio muy preciso de verificar qué es realmente un suscriptor y entonces miren que ya ahora las dotaciones se mantienen muy estables. 12 metros cúbicos suscriptor mes, ¿sí? Que está, y que si yo comparo con esta tabla esta es la SUI, la superintendencia, dice que por debajo de 1000 metros era más o menos los 16 metros cúbicos suscriptor por mes, ¿sí? Entonces, ¿qué era el cargo básico? Si yo diseño con esta dotación, pues claramente el sistema me va a quedar sobredimensionado, porque mire la realidad, ¿sí? Si vemos Bogotá, mire que la condición de Bogotá es aún más restrictiva. Bogotá empezaba con 12, de acuerdo a la superintendencia debía estar más o menos en 16, 8, ¿listo? Nunca Bogotá
por suscriptor reportó esa dotación de 16. Acuérdense que aquí estamos hablando por suscriptor. No nos interesa que Cali tenga un cuarto de lo que tiene Bogotá, ¿sí? Lo que nos interesa es cuánto se consume por suscriptor. Entonces miren que un suscriptor en Bogotá siempre se ha mantenido, en este caso el estrato 4, que como les digo, no está afectado por condiciones ni de subsidio, ni de nada, ni capacidad económica, ni siquiera, ¿listo? Entonces yo digo, Bogotá nunca ha reportado estas cifras de 16.8 que decía la superintendencia, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta, bueno, si la dotación, pues si yo calculo con esto nunca me voy a quedar desabastecido, ¿sí? Eso ya quítenselo, porque por eso empecé con todo el discurso que hablábamos hoy. Si yo, no es lo mismo que yo me plantee esto proyectado a 25 años, a que yo me plantee esto, miren, más, poco más de la, bueno, más o menos, pero estamos hablando de que es la mitad, ¿sí? De lo que decía este valor. Entonces, claro, si yo me planteo esto, el sistema no es solamente que me va a salir más costoso, porque me va a quedar sobredimensionado, sino además que la cantidad de agua pues no va a suplir. Si todas esas proyecciones de agua y los índices de aridez y el desabastecimiento por vulnerabilidad hídrica se está haciendo teniendo en cuenta este dato, eso es un error, ¿sí? Porque en realidad se está consumiendo la mitad, obviamente de acuerdo a lo que se reporta en la superintendencia. Y este ejercicio lo podemos hacer con Cali y Medellín y Bogotá, porque son municipios de, digamos que, donde la regulación hídrica se reporta. La condición de Bogotá es totalmente diferente a la condición de Cali, ¿sí? Mientras Bogotá se abastece del Parque Natural Chingaza, donde el agua le llega con muy buena calidad, Francisco Biesner, que es la planta de tratamiento principal, es incluso no convencional, es de filtración solamente, porque pues la calidad de Chingaza llega tan buena que no necesito mucha cosa. Cali se abastece del río Cauca, ¿sí? Donde las condiciones de calidad son supremamente complejas, donde la captación está por debajo de donde están los suscriptores, aquí hay que bombear para poder abastecerse, y por supuesto la planta de tratamiento Puerto Mayarino, pues es una planta con todas las unidades convencionales que pueden tenerse, ¿sí? Entonces, las condiciones son totalmente variables y aún así, las dotaciones, obviamente, el clima de Cali, pues no es el clima de Bogotá. Entonces, obviamente también esto es lo que hace que empiecen a aparecer los niveles de complejidad. No es la población, no es el número de habitantes en sí, es de dónde tomo el agua, qué tengo que hacer para poder tratarla y por supuesto, pues esas condiciones y esas dinámicas que hacen que el consumo sea más o menos en una ciudad en función al clima, a las costumbres, ¿sí? Por eso ahorita la demanda se debe de medir es a partir de patrones de consumo, es cómo consume el agua la gente y por horas, porque lo mismo a las 5 de la mañana en Cali seguramente no es el mismo consumo de Bogotá a las 5 de la mañana, en su proporción me refiero. ¿Mm? Mientras en Cali a las 5 de la mañana, pues la gente no tiene que madrugar tanto porque seguramente los desplazamientos no son los de Bogotá, ¿sí? Pues Bogotá, incluso a las 4 de la mañana ya se están reportando consumos altos. ¿Por qué? Porque los desplazamientos, la dinámica de la ciudad es diferente. Entonces, este es el segundo gran mensaje y es estas tablas que están en el título B, que están en la resolución 0330, ¿sí? Son tablas, Ernesto, que por supuesto, ahorita lo importante y lo que me dice el Atero 330 es dotación máxima, ¿sí? Ya no juegue solamente con condiciones, digamos que no juegue solamente con condiciones ¿de qué? De tablas y de cuánto es lo que se está reportando. Mire y efectivamente ahora sí tome decisiones con lo que está haciéndose. Lo que pasa es que, como les digo, esto es porque Bogotá y Cali son acueductos legales, que están vigilados, que por supuesto van y se le dicen, oiga, ¿dónde salen estos suscriptores? ¿Sí? Pero eso no pasa en la parte rural. Si nosotros vamos a buscar otros municipios más pequeñitos, de pronto, pero yo diría que al menos las grandes cabeceras municipales sí que están en estas bases de datos, ¿sí? Y en esas bases de datos contemplan, como les digo, una vigilancia, un control de los servicios. El problema de cuándo tengo que volver a usar esas tablas entonces, ingeniera, cuando no tenga usted datos, cuando aquí le aparezca no disponible.
Entonces, cuando a usted le aparece no disponible, usted tiene que venir a trabajar con esto. Y usted ya sabe que esto, pues está por encima, obviamente, porque pues no puedo, esto es mi factor de seguridad, ¿sí? Así como ustedes en estructuras tienen factores de seguridad por carga muerta, carga viva, en acueductos es esto. Es que trabajo con dotaciones que están muy por encima de las que realmente se reportan. Entonces ahí viene la gran pregunta, entonces ¿con cuál trabajo? Si usted tiene reportado y si usted está en una ciudad como esta, por ejemplo, si yo le saco esto el promedio, entonces dice que 16.5 efectivamente va a coincidir más o menos con lo que estaba. Yo no trabajaría con el promedio de este, yo trabajaría con el promedio de los últimos 3 años, si me preguntan a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde más vigilancia y control hubo. Promedio de este 10.6 y lo mismo. Aquí estoy cogiendo todo el histórico y aún así estoy muy por debajo de lo que me dicen las tablas, que se supone que son tablas que si yo las referencio bien en mis proyectos en general, pues nadie me puede decir nada porque es lo que está recomendado. ¿Sí? Mm, pasemos esto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Lo entienden? Más o menos, ingeniera, es que no me quedó claro en el caso de que no, o sea, en el que no, yo encuentre, digamos, no disponibilidad, como, o sea, Con como, las tablas. En caso de sí, que o no sea, haya sencillamente me disponibilidad de arreglo y datos, ya. claro, yo me voy a las tablas, que eso es la gran diferencia ahora que me dice. ¿Qué me dice la red rural? Me dice, oiga, pues si no consigo, porque claro, como esto está porque hay infraestructura, por eso es que yo empecé con ese panorama y dónde están las coberturas, ¿sí? Yo tengo datos donde hay cobertura, pero donde no hay cobertura, pues ¿qué datos voy a tener? ¿Sí? Entonces, ahí la primera condición y lo que quiero transmitirles es, miren, por eso es que en las zonas rurales no se proyecta, o lo que nos dice ahora es no proyecte la población en la zona rural, ya el consumo está suficiente. Si usted utiliza estos consumos, ya usted está seguro que está ya proyectando para condiciones mayores a lo que realmente puede consumir un suscriptor. ¿Sí? Ese es el primer mensaje. Claro, proyecte, si usted sabe, por ejemplo, yo digo, pero es que este municipio es uno de los que están priorizados dentro de los PDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, y entonces yo sé que la gente se me va a venir a vivir acá porque se está haciendo toda la infraestructura, se está acomodando, que son estos centros, grandes centros poblados, que a partir de lo del acuerdo de paz, sí, se dijeron, oiga, los vamos a poblar, vamos a generar condiciones. ¿Listo? Entonces yo ya sé que todas estas personas se vienen para, y yo ya sé que en los próximos 25 años pues esto va a crecer, ¿sí? Entonces ahí sí se justifica hacer crecimientos. Pero cuando yo no tengo datos, el mensaje es coja las dotaciones de la tabla, pero ya no me proyecte más porque ya miren que claramente estamos muy por encima de lo que está realmente reportado. ¿Listo? O sea, estamos, si yo dimensiono con esto, estoy sobredimensionando para las condiciones actuales. Ojo a eso. Pero como me están pidiendo condiciones futuras, entonces, pues, y aún con mayor razón, si yo estoy proyectando, pues ojalá con esto. Entonces, yo tengo dos opciones. Si no tengo datos reportados, tengo dos opciones. La primera, trabajo con las tablas. Y la segunda, que es la que a mí me gusta, es mido o me comparo con poblaciones muy parecidas a la mía, ¿sí? O sea, yo veo, mi población no tiene datos porque no tiene acueducto o no se ha prestado el servicio, pero ya se va a prestar, que es lo bueno. Entonces yo voy y miro otras poblaciones parecidas a mí. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿parecidas en qué? En temperatura, parecidas en actividades, digamos que en actividades económicas, ¿sí? Parecidas en fuentes de abastecimiento, que yo diga, bueno, yo no puedo comparar una que se abastece de agua subterránea con otra que se abastece de agua superficial, no, que seamos más o menos como con unas dinámicas de consumo que las vamos a mirar más o menos parecidas. Entonces, cuando yo ya tengo que mi población, yo digo, esta otra población es muy parecida a mí, ¿sí? Yo no puedo medir, por ejemplo, Ibagué con Tunja, aunque en población sean parecidos. ¿Por qué? Porque Ibagué está en una zona más caliente que Tunja, ¿sí? Entonces, la dinámica es totalmente distinta de consumo. Pero yo sí me puedo medir Ibagué con por ejemplo, Neiva, con, digamos que con municipios que tengan un crecimiento, un desarrollo, una economía, una condición socioeconómica parecida.
Y entonces yo digo, ah, bueno, pues voy a adoptar el crecimiento, este que sí tiene datos, pues voy a ver cuánto consumen allá y ahora me apropio de esos datos. A mí me parece que y eso es lo que nosotros llamamos, bueno, hay un método que se llama la comparación gráfica, que yo siempre lo adapto, pero para mí es más comparación en cuanto a ese consumo. Entonces yo veo, si este que es parecido a mí tiene datos y puedo estudiar esa dinámica a partir de datos de consumo, porque miren que aquí estamos es evaluando por suscriptor. Entonces, no importa que el otro sea mayor que yo en suscriptores. Estamos es viendo cómo una persona consume, un suscriptor, perdón, consume el agua. Entonces me puedo comparar y coger esos datos y hacer la proyección para ese que sí reporta datos. Esa es otra opción, ¿sí? Pero entonces, por eso de ahí que todos los proyectos, ¿sí? El grueso del proyecto está en la planificación, en todo lo que tiene que ver en cuanto a qué es lo que tengo que proyectar, qué son los estudios que tengo que hacer, qué el plan de desarrollo que me dice, qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esa es la primera parte de sus proyectos. Y ahorita, por favor, faltando unos 10 minutos, me acuerdan, ¿sí? Y hablamos de eso porque ya tienen que arrancar a empezar a mirar. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio. El ejercicio es primero ver si yo tengo consumos. Si no tengo, entonces, si tengo consumos, trabaje con sus consumos. Ahora, ¿esos consumos están bien reportados? Ese es el otro análisis que hay que hacer. ¿Listo? Y cuando lleguemos al capítulo de consumos propiamente, o sea, a evaluar eso, pues vamos a estudiar cuáles son esas cosas que yo diga, esto está lógico o esto no está tan lógico. Porque si yo también tengo datos, pero no confío en los datos, pues también me toca venir a trabajar con esto y yo ya de entrada sé que estoy sobredimensionando los sistemas si me voy con lo que está en las tablas. ¿Ok? Pasemos esto a datos poblacionales, porque al final lo que necesitamos es proyectar. Primero lo que vamos a hacer es proyectar población para poder determinar ese consumo. Entonces esto dice litros habitante día, ¿sí? Entonces vamos a mirar densidad poblacional. Ayer la busqué y la descargué. Espérense a ver. Creo que está acá porque ayer con los de aplicado hicimos un ejercicio parecido. Okay. Este es el último censo en Bogotá, ¿sí? El consolidado. Esto está en Google. Ustedes ponen caracterización poblacional de Bogotá y les aparece. Vamos a mirar la tabla 1.2, que es donde me dice la densidad poblacional, personas por hogar. En este caso, un suscriptor es una unidad de vivienda. Y me dice que para el estrato 4, perdón, 2.5 habitantes. ¿Sí? Entonces, si yo tomo este número, ya esta tabla de acá de una vez, porque todo esto cuando hacemos, o sea, mañana que hagamos dinámicas poblacionales, ya hoy no creo que alcancemos a proyectar. Entonces yo digo, voy a pasar esto de metros cúbicos suscriptor mes, lo voy a pasar a litros habitante día. Listo. Y es como me lo está dando acá la resolución. Entonces, primero vamos a cambiar esto. Esto está en metros cúbicos. Un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sí? Y un mes son aproximadamente 30 días en promedio. Y un suscriptor son, para el estrato 4 de Bogotá, según el último censo, 2.5 habitantes. ¿Cuánto nos da esa primera dotación para Bogotá? Uno punto 6329. O sea, 163.26, perdón.
Sí, 163.27. Ok. Voy a utilizar datos cerrados, ¿vale? ¿Les da esto? Sí, sí, señora Inge. Listo. Entonces miren, lo mismo, lo que hacíamos ahorita, ¿sí? Hasta el 2009, las dotaciones eran muy parecidas a las que habían antes. Miren que antes, ya hasta el 2009, no cumpliríamos con la 0330. Miren que por eso es muy importante trabajar con la 0330 y no que me pongan por allá RAS 2000, porque la RAS 2000 dice que esto está bien y eso no está bien para la RAS 2017. En la RAS 2017 dice Bogotá, más de 2000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, no más de 120 litros. Ah, miren que en el 2017 justo ese consumo es el que me está reportando y la tendencia siempre es que el consumo sea más pequeño. ¿Por qué? Porque empiezan los equipos ahorradores, la gente toma más conciencia en cuanto al uso del agua, ¿sí? Entonces, eso hace que, por supuesto, esto sea con lo que yo debería estar trabajando. Y miren que con esto es que yo estoy cumpliendo, es este de acá, esta tabla que ustedes están viendo acá, es la que es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Ya ahorita ninguno. Si ustedes hacen un ejercicio con cualquier municipio y les da mayor a lo que está aquí reportado, tienen que poner como máximo este, porque volvemos al ejercicio, puede que los datos no estén tan bien, ¿cierto? Pero entonces digamos que por eso hay que hacer proyectos, por eso es que tenemos que estudiar poblaciones distintas para ver que cada población tiene su particularidad y por eso me gusta socializar los trabajos que ustedes hacen, porque no todo es lo mismo, ¿listo? Entonces miren, en este caso, bien, vamos a ver si encontramos acá rápido la densidad poblacional de Cali. A ver, a ver, a ver. Puede ser acá. Este es el 2020. Concentración poblacional en Cali, esto es del 2019, está muy viejo. A ver. Mm. Densidad bruta, mujeres, hombre, población, densidad ta, No, no sirve. ¿Se ve alguna imagen? Cali debe estar más o menos alrededor de los 3 habitantes. Bueno, me hacen el ejercicio bien, por favor, me buscan bien cuánto es. A eso hay una tabla total para el TAM. Vamos a suponer que Cali tenga la misma densidad poblacional en el estrato 4. Que no creo, pero supongamos. Si así fuera, si esto fuera cierto, de que Cali tenga la misma densidad poblacional en el estrato 4 que Bogotá, ¿sí? Miren que las dotaciones, aunque disminuyen, dice que Cali no debería estar reportando más de 140 litros habitante día, ¿sí? Por eso digo que la densidad poblacional de Cali es un poco mayor. Vámonos con 3 para no hacer un ejercicio más real. Pues miren que aún así, para el último 3 reportes, los últimos 3 años, se cumpliría, el promedio no cumpliría. Ahí la importancia de saber si trabajo o no con el promedio, ¿sí? Pero más o menos estaría dentro de lo que me dice la 0330, y como les digo, esta es la que hay que cumplir, ¿sí? De 140 litros
habitante día para poblaciones que se encuentran por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio en las dotaciones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos cuánto consume un habitante, un suscriptor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar qué va a pasar en los próximos 25 años y empezar a establecer cómo va a ser esa dinámica tendencial, y para eso pues tengo que proyectar población, porque en realidad el objetivo cuando nosotros estamos hablando de demandas es precisamente saber cómo este que hoy son 140 litros habitante día, yo puedo decir esto se va a mantener. De hecho, miren que la tendencia es que cada suscriptor consuma menos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, no voy a coger el promedio de todo, por decir algo, me quedo solamente con los últimos 3 años reportados, que son los que me dan confiabilidad. Lo mismo para acá. Entonces miren que si yo hago este ejercicio, estaría cumpliendo con lo que está planteado en la 0330. ¿Listo? Entonces, ahora sí, esto que está en litros habitante día, que es una dotación, lo tengo que pasar a un caudal, que son metros cúbicos segundo, que son litros por segundo, que es con lo que tengo que diseñar las diferentes estructuras. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy a poner acá. Bien. Bueno. Bien, ya. Para mañana vamos a proyectar población. Entonces me parece importante que para mañana ustedes tengan municipio con el que vayan a trabajar. ¿Sí? ¿Ya tienen sus grupos de trabajo? Sí, sí, señora ingeniera. Sí, sí, Entonces señora. vamos a hacer lo siguiente. Porque esto no nos podemos dormir acá. Voy a borrar este, Voy a crear un drive y en ese drive me van a poner sus grupos de trabajo. ¿Ok? Y les asigno municipios. Que mañana vamos a proyectar todos un municipio, ¿sí? Pero la idea es, vean, 848 correos, y esos 848 les aseguro que intento leerlos todos. Es una barbaridad. Esto acá. Y de una vez sabemos quién no tiene grupo y cómo vamos a hacer esto. ¿Ahí me están escuchando? ¿Dicen que se fue el audio? Ok. No, Aquí profe, no, se me fue a mí. listo. Aquí estoy poniendo más o menos, es para indicar que un grupo, 4 estudiantes. ¿Listo? Por eso pongo uno. Entonces no implica, no, es que como yo voy a ser el primero, me voy a poner el más difícil. Nada, no tiene nada que ver. Voy a poner cosas muy homogéneas, solamente que unos van a ser rurales, otros van a ser urbanos. Me aseguraré que tengan datos, ¿sí? Entonces no importa que usted sea uno, dos, tres. Aquí simplemente es para saber cuántos grupos quedan. De momento pongo 6. No creo que salgan 6 por 4, 24. No, ustedes son un montón. Pero bueno. Ay, Dios. Yo creo que nos vamos con 5, chicos, porque si no. Sí, vámonos con grupos de 5.
Así de una vez vamos metiendo los que faltan. Cinco, sí, a Inge, ver, de a sí. 6 no podemos. Un grupo, por No, ejemplo. Imposible. no. 6 es too much, Listo, Inge. demasiadísimo. No. El semestre pasado, mala experiencia con 6. Ah, bueno, listo, Inge. Vale. Si hay otro, pues ustedes le ponen. Listo, aquí lo importante es, como les digo, es más o menos tener control del número de estudiantes. Se los voy a compartir aquí en el chat para que empiecen a poner sus integrantes. Listo. Bueno, y de una vez lo voy a poner en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya nos quedan 15 minutos. El ejercicio es que ya mañana vamos a proyectar población. Como les digo, también ustedes mañana, pues eso. ¿Qué quiero que vayan mirando? Ya que están todos allí, que ya tienen sus grupos de trabajo, van a mirar la primera parte del proyecto que ustedes van a entregar. Es toda la parte que está, ahí está, ¿sí? El artículo 11, 12, de la 0330. Entonces, ya este link de la 0330 ya es el que es. Entren al link, ¿sí? Y empiecen a mirar qué es todo lo que dice ese artículo 1, todo lo que está en los lineamientos del proyecto, ahí dice qué es lo que hay que leer. Entonces, que vayan buscando esto, toda esta información, ¿sí? Que lo vayan teniendo presente, para que mañana, a más tardar, cuando ya tengan municipio listo, entonces ustedes ya empiecen a buscar toda esta información. Porque digamos que, vuelvo y les digo, eso es lo que hace que yo realmente pueda hacer una muy buena caracterización del sistema que voy a diseñar. ¿Ok? Entonces, todo esto, diagnóstico de la situación del municipio, determinación de la población afectada, características socioculturales, cuantificación de la demanda. ¿Mm? Muchas de esas cosas también quiero, entonces vayan viendo y se vayan organizando, porque todo esto es lo que es la primera entrega del proyecto. Y uno cree que todo esto está, por eso todo cambió, ¿no? Uno cree que todos estos pasos, ¿sí? Están en el plan de ordenamiento territorial. Ya no me sirve el plan de ordenamiento territorial. Listo, eso ya es prehistórico. Y ahora son los planes de desarrollo. Y resulta que los planes de desarrollo hasta ahora se están aprobando. Entonces, por eso tengo que hacer un ejercicio muy juicioso, empezar a buscar información, a ver en dónde la consulto. Todos los proyectos que les voy a poner están en esto que se llama el SECOP, por si no lo habían conocido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, proyectos de acueducto. Entonces, yo a ustedes lo que les voy a compartir es el link para que ustedes entren a ver. ¿Conocían el SECOP? Sí, sí, señora Inge. Sí, señora. Entonces, ustedes van a entrar aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos estos, pues aquí me salió todos los de Santander, pero entonces yo entro y yo necesito entrar a mirar qué es lo que tiene. Entonces, por ejemplo, interventoría para la extinción de la fosa, no. Esto es relleno sanitario. Vehículo recolector, no. Estudio para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en el municipio de Vélez, Santander, por ejemplo. Entonces, este ya lo hicieron, pero yo puedo ponerles a ustedes eso también es importante. Eso no significa que el proyecto se limite al tanque de almacenamiento, ¿sí? Puede que sea el tanque de almacenamiento, pero digamos que el proyecto siempre para nosotros pues va a ser todo el sistema de distribución y después vemos el alcantarillado. ¿Por qué me sirve, por ejemplo, este? Porque aunque sea solo el diseño del tanque, si yo entro al proceso, ¿sí? Voy a ver que es donde mucha información de consulta es la que voy a tener. Me gusta también este ejercicio porque ustedes ven las cuantías y así ustedes saben realmente qué tipo de proyecto es el que están haciendo. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, ¿por qué no me abre? Busquemos otro.
Elaboración de los estudios de un tanque de almacenamiento. Miren que mucho es este mejoramiento del alcantarillado, también me sirve, mejoramiento del alcantarillado, mejoramiento del acueducto colectivo de una vereda. Bueno, justo ahorita no funciona. Pero la cosa es que uno entra al proceso y ahí está toda esa información que está ahí, digamos que disponible, ¿sí? Entonces está el plan de desarrollo, está cómo empezó el acueducto, está, bueno, toda esa información que se requiere para empezar. Pero adicional a esa, ¿sí? Ustedes tienen que consultar muchísima información en la página de la gobernación, en la página del municipio, en la empresa prestadora del servicio, bueno, hasta el CISBEN van a tener que ir a consultar. Entonces es importante que se vayan organizando y que tengan como un listado de cuáles son todos esos informes que hay que ir a consultar y que si no están dentro del proceso, entonces me toca ir a buscarlos a través, pues, por supuesto, información secundaria, porque pues no vamos a ir a las entidades, ¿sí? Que si estuviéramos presencial, pues tampoco era el caso de que mandarlos al Chocó a buscar información. Cuando estén en su ejercicio profesional seguramente les va a tocar, pero pues por ahora es todo lo que esté disponible en información secundaria y demás. ¿Listos? Entonces, ese es el ejercicio para mañana. Ya tener sus grupos, ya les pongo sus municipios. Los que aún no han hecho grupos, por favor, pues dejarlos saber, por favor, adóptenlos, ¿sí? Aquí el ejercicio es pues que todos trabajen bien. Como les digo, esto es una competencia difícil. A lo que me refiero con competencia es habilidades, ¿sí? Trabajar en equipo es una de esas competencias donde resulta siempre un dolor de cabeza, pero esperemos que no. Y yo les decía a ustedes desde el inicio, el éxito de esta asignatura depende mucho, muchas cosas que usted sea muy ordenado, muy juicioso y demás, pero también en que usted tenga un muy buen equipo de trabajo, ¿sí? De hecho, el animarse, no hay nada como trabajar en un equipo que uno se sienta bien, que se sienta como agradable la cosa, ¿sí? Por eso son 5 estudiantes, porque yo sé que son 5 personalidades distintas, entonces que se apoyen y no que se, ahí, como les decía, si al final llegan y me dicen, es que nunca contestó el WhatsApp, es que nunca hizo nada, es que la metí porque qué pesar, o lo metí porque me dijo que tenía COVID, ingeniera, y entonces a mí me dio mucho pesar, pero realmente el proyecto lo hice yo solo, ahí ya no hay nada que hacer. Eso se los dije desde el primer día, ¿no? Entonces, conversen, hablen las cosas a tiempo, olvídense, aquí no hay penas, aquí el que le dio pena seguramente pues no va a tener buenos resultados. El que hable a tiempo, nos podemos ayudar entre todos. ¿Listos? Ingeniera, disculpa, Dime. ¿son máximo 5 personas o todos los grupos deben ser de 5 personas? Es que ahí es el punto, porque no me puede quedar un grupo de 3 y otro de 5 y gente por fuera trabajando sola. Eso es lo que no quiero, ¿sí? Entonces, primero, que se llene el cupo. Ese es el ejercicio. Ok, Entonces, sí, ese es el punto, que al final, si queda, por ejemplo, un grupo de 3 y hay 2 grupos de 4, pues me toca ahí estar ahí acomodándolos. No quiero un montón de proyectos, todos desiguales, todos es que yo era 3, es que ellos eran 5, es que no, quiero la cosa muy homogénea. Bueno, entonces por eso digo, convérsense. ¿Mm? Y eso también les sirve a ustedes para su carrera. Cuando ustedes llegan a una empresa, ustedes les van a decir, le tocó trabajar con fulanito, sutanita y perencejo. Así que o se adapta o mira a ver cómo sobrevive. Entonces, pues también es parte de la dinámica. Pero por eso les digo, si usted terminó en un grupo porque estaba solo, ¿sí? Hombre, póngale todo el empeño y sea para ese grupo que digan, uy, qué chévere que este quedó solo y nos está aportando muchísimo. Y no al contrario, ingeniero, es que me tocó meterlo y no hizo nada. Ahí sí, como les digo, no voy a entrar de mediadora. Y si mi querido estudiante no le puso empeño, pues nada, se queda sin nota. Eso es el ejercicio. ¿Ok? Bueno, pues dejamos la sesión por hoy. Nos vemos mañana